tal? Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez, platicando con los autores de Bonilla Artigas Editores. Y en esta ocasión tengo el gusto de que estén conmigo Leticia Gómez Mendoza y Erika Rocío Reyes González, coordinadoras de este libro que se llama La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Y antes de entrar de lleno en el libro, ¿por qué no me dices esto, Leticia? ¿Por qué volverse geógrafo en este país? Bueno, es una pregunta que no me esperaba. Bueno, la geografía en el contexto de los problemas nacionales pues se vuelve importante. Necesitamos saber primero dónde estamos ubicados, cuál es el espacio que ocupamos en el planeta y de ahí explicarnos cuáles son los fundamentos de las áreas naturales que conforman nuestro país. Cómo es la geología, cómo es la geomorfología, cómo es el clima, ¿no?, de lo que versa este libro, cómo es la biogeografía, y después relacionar cómo las personas, los seres humanos, las comunidades, la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en las comunidades rurales, se apropian de ese territorio que está conformado por ese clima, esa biodiversidad, esa geología y esa geomorfología. Si no entendemos en dónde estamos ubicados y los recursos que nos son propios para desarrollarnos como seres humanos, pues no podemos gestionar esos mismos recursos. Y ahora bien, en el contexto de la sostenibilidad, ser geógrafo significa dar significado a esa sostenibilidad desde el punto de vista de la comunicación directa con la naturaleza, sabiendo que nos apropiamos de ella sin pedir permiso y sabiendo que ella nos va a dar ciertos servicios ambientales para nuestro beneficio. Comprendiendo esto en el contexto de la geografía, nos podemos ir al marco de la geografía de la percepción, cómo las personas perciben su ambiente y cómo se desarrollan en ese ambiente social con ese ambiente físico. Entonces es importante pues conocer la geografía del país en este tiempo y desde tiempos ancestrales, ¿no? Conocer los grandes descubridores que navegaron, ¿no?, para tierras desconocidas, iban ansiosos de conocer cosas nuevas, ¿no?, de descubrir cosas nuevas. Y en ese descubrir pienso que la geografía y los geógrafos y las geógrafas pues tenemos que seguir descubriendo, añorando ir a tierras que seguramente nosotros no conocemos, otros a lo mejor sí, pero deseosos de conocer por nuestros propios ojos, nuestros propios oídos, cómo es esa naturaleza en esos recorridos y esos paisajes. Rocío, uno se imagina a un geógrafo haciendo mapas únicamente, ¿no?, encerrado en un estudio, pero ¿cuál es el verdadero campo de trabajo de un geógrafo? Yo creo que es una pregunta que me hacen mucho mis alumnos también. De hecho, hace muy poco uno de mis alumnos se acercó y me dijo: profesora, ¿realmente hay campo de trabajo para los geógrafos? Y yo creo que, bueno, mi respuesta fue sí, indudablemente sí. Los geógrafos tenemos la capacidad de insertarnos en la parte académica, en el sector público, en el sector privado, consultorías. Un geógrafo hace mucho más que mapas. Ya la doctora Leti hablaba de esta relación entre la sociedad y la naturaleza. Somos de los pocos profesionales que creo que podemos entender estas interrelaciones que se dan entre el medio físico, entre cómo está interactuando la población. Entonces, definitivamente los geógrafos podemos hacer mucho más que mapas. Y creo que esa idea viene de la formación que tenemos en las primarias o en la secundaria, donde geografía es aprenderte capitales, que aprenderte los ríos, aprenderte dónde están las montañas. Y no es que esté mal, ¿no? Simplemente yo creo que el campo de estudio de la geografía es tan amplio que no, en un año, que ahora es lo que dura esta asignatura, no da oportunidad de que veas toda la gama de oportunidades que te brinda la geografía. Yo cuando doy mis clases y hablo con mis alumnos, siempre les digo que la geografía, o sea, tiene para hacer muchísimas cosas. En mi caso es, por ejemplo, la relación del clima con las comunidades humanas, con la parte de conservación de bosques. Pero geografía es tan amplia y tan hermoso su campo de estudio que te permite dedicarte, si te gusta la parte social, te puedes dedicar a estudiar a la sociedad, pero también si te gusta el clima lo puedes hacer también. Si te gusta el relieve y las montañas, también puedes dedicarte a esa área. Entonces,
Un geógrafo, sí, hace mucho más que mapas. Los mapas son una herramienta de trabajo imprescindible en nuestra área, pero yo creo que tenemos esa capacidad de relacionar, no solamente ver qué está pasando con el clima, por ejemplo, con el cambio climático, sino ver qué implicaciones tiene, por ejemplo, en los bosques, o qué implicaciones tiene para las comunidades rurales. Entonces ya estás ahí conjugando tres factores, ¿no? La parte del clima, la parte de la sociedad, la parte de ecosistemas, y eso amplía mucho el panorama para nosotros los geógrafos porque tenemos esa visión, ¿no? No vemos solamente un aspecto, sino que podemos interrelacionar todo lo que ocurre en el territorio y dar explicación a una serie de fenómenos y de procesos. Entonces, desde mi punto de vista, la geografía tiene esa riqueza, ¿no? Esa área de oportunidad para que si te gusta la parte social, la parte física, la parte ambiental, puedas ejercer esa carrera pues desde la perspectiva que te interesa, ¿no? Entonces creo que es una ventaja muy grande que tiene el campo de estudio de la geografía. Y en ese sentido, Leticia, el libro, ¿no? Una visión de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. ¿Por qué no nos cuentas qué es la biosfera, cuándo nació, o sea, cuándo nace esta reserva y por qué nace? Bueno, la reserva de la biosfera mariposa monarca tiene un elemento biológico importante que es la presencia de este insecto, la mariposa monarca. Ya en el siglo pasado, 1980, 1990, un grupo de biólogos, un grupo de personas interesados en la migración que observaban y que ratificaron a través de varias rutas y de varios estudios que venía de Canadá hasta México, pues se vieron interesados en identificar hacia dónde llegaban esos animalitos. Y ya por cerca del año 2000, ¿verdad? El año 2000, pues se decreta esta reserva, pero a sabiendas que tenían que incorporar una estrategia para que los pobladores de esa reserva, los ejidatarios, los comuneros, pudieran donar parte de sus bosques, porque son sus bosques, para bien de un animalito que venía de otro país. Ellos pues vieron la necesidad de conservar, ellos necesitaban la conservación, porque para ellos las mariposas son como las almas de las personas que ya fallecieron. De hecho, pues cuando llega la mariposa monarca es cerca de noviembre, cerca del Día de Muertos, un poquito semanas después, pero para ellos en su cosmovisión es un animalito que necesitan conservar, porque ellos ven que son las almas de sus seres queridos que ya fallecieron. Entonces, en ese sentido, no se hizo tan difícil el proceso de conservación, pero por otro lado necesitaban generar estrategias para que las personas que vivían de la explotación de la madera en esos pueblos, estamos hablando de Michoacán, pueblos madereros, pues donaran esa parte de sus reservas de bosques para el hábitat de esa mariposa. Es así como a través de un trabajo comunitario de convencimiento con los ejidatarios se logra obtener ese acercamiento y hacer esa reserva. Poco a poco fueron surgiendo más comunidades que se añadieron a este proceso que no fue fácil, no fue fácil, y se incorpora ya lo que conocemos como la reserva de la biosfera mariposa monarca, y es una categoría de un área natural protegida, que significa que prácticamente no se pueden muchas cosas tocar, pero sí conservar el hábitat de esta mariposa monarca. Rocío, ¿cómo ha afectado en estos 30 años el cambio climático a la reserva? Bueno, el cambio climático tiene muchos efectos, ¿no? A escala, a nivel planetario, normalmente lo que estamos esperando o lo que se ha observado es que está aumentando la temperatura, ¿no? Seguramente la mayoría de las personas coincide en que uno de los principales efectos de este cambio en el clima es que cada vez estamos sintiendo más calor, ¿no? Y en ese contexto también viene, en la mayoría de los casos, una disminución en la cantidad de lluvia. De los estudios que se han hecho en la reserva, coincide mucho con estas condiciones, de que cada vez las personas están sintiendo que hace más calor. Tal vez la parte de la lluvia no sea muy perceptible,
a lo mejor relacionado más, por ejemplo, con los cultivos de temporal, la gente que está relacionada con estas cuestiones de que sus cosechas se produzcan sí o no, dependiendo de la cantidad de lluvia. Pero en este trabajo también que hemos realizado en la reserva, lo que nos ha comentado la gente está muy relacionado en que sienten años más y más y más calurosos. Y el hecho de que aumente la temperatura, pues va a estar también relacionado, por ejemplo, con la presencia de algunas plagas en los bosques. El descortezador es un insecto que se presenta justamente en los bosques de pino, de encino y de oyamel en la reserva, y ha terminado con áreas bastante grandes de este tipo de bosques. Para la gente de las comunidades que está muy interesada en la conservación de sus bosques, porque como decía la doctora, son sus bosques, ellos los ven como algo que tienen que cuidar porque les proveen de agua, de madera, de diferentes servicios, se preocupan por la conservación y entonces están viendo que el cambio climático está teniendo afectaciones en este tipo, en cuanto a las plagas. También, por ejemplo, la disminución de los cuerpos de agua es otra problemática muy importante en la reserva, porque se lleva a cabo el monitoreo de la calidad del agua. Y en este monitoreo lo que se ha observado es que en plena temporada de secas, muchos de los arroyos que antes eran permanentes han ahora desaparecido y solamente se presentan cuando es temporada de lluvias. ¿Y qué pasa? Pues que toda la gente que depende de esos cuerpos de agua para poder solventar pues, sus necesidades para lavar, para beber incluso, pues no tienen acceso a ese tipo de recursos. Entonces, la gente relaciona en la reserva las problemáticas del cambio climático con principalmente los servicios ecosistémicos que les provee el bosque. Ahora también es otro tema que se toca en el libro, el cómo los ecosistemas están cambiando sus ciclos de vida, ¿no? ¿Por qué si la gente veía que ciertas plantas, ciertos árboles tenían floración en cierta fecha, por qué ahora se están adelantando? ¿Por qué se están atrasando? ¿Por qué su temporada de crecimiento se está extendiendo? Y eso está relacionado con el aumento en la temperatura. Entonces, la gente que vive ahí lo percibe muy bien porque pues es parte de su vida diaria, ¿no? El estar viendo cuando florecen, por ejemplo, los duraznos, es algo con lo que están muy relacionados porque pues forma parte de sus actividades cotidianas. Y entonces es algo que han estado reportando y nos preguntan por qué se está adelantando la floración, ¿no? ¿Por qué ahora los árboles no están tirando sus hojas cuando deberían? Y eso pues impacta a veces hasta en su economía. Si se dedican a la venta de estos productos, pues también hay afectaciones. Y otra cosa es también la presencia de eventos que nosotros llamamos eventos extremos, que a veces son heladas que son atípicas, que no ocurren en la fecha en la que deberían ocurrir, lluvias muy muy intensas, ondas de calor, sequías muy intensas también. Y todo esto pues tiene repercusiones tanto en la salud como en los ecosistemas, que son principalmente de los efectos que nosotras hemos documentado en la reserva, y todo esto pues acompañadas de las comunidades que son las que dan pues veracidad de que todo esto que nosotras analizamos tal vez desde la parte académica en gabinete, las comunidades que lo están viviendo y lo están experimentando dan fe de ello, ¿no? De que si estamos observando cambios en la temperatura, ellos lo perciben como más calor y coincide con lo que estamos observando. Que si las plantas están teniendo floración antes, también lo perciben porque ellos están observando que sus duraznos o sus frutales, cualquiera que produzcan, están teniendo ese tipo de problemáticas. Las plagas son una cosa que la gente está detectando de manera extraordinaria porque también tiene afectaciones en su producción y en sus bosques. Entonces, esos principales efectos que hemos encontrado están más relacionados con la temperatura porque creo que es el elemento que más se percibe, ¿no? La lluvia puede ser algo que lleguen a distinguir, pero creo que la temperatura es algo que definitivamente lo siente, ¿no? Entonces, son los efectos del cambio climático que hemos estado viendo que están afectando a la reserva y pues por supuesto a la mariposa monarca, ¿no? Que es como la especie emblemática de esta área protegida, que también se ve afectada, pues si esos bosques están siendo afectados por los efectos del cambio climático, también va a tener repercusiones en ellas, porque es su hábitat, en los árboles de oyamel, ¿no? Su fenología, el hecho de que estén presentes ahí para que ellas puedan llegar en cierta fecha y que puedan cubrirse del frío, o incluso si se presentan nevadas, también las mariposas son vulnerables a ese tipo de efectos, entonces su población se ve afectada y pues bueno, otra vez relacionado con la temperatura principalmente.
Una de las cosas que me llamó la atención del libro, Leticia, es esta parte que dedicas al trabajo de las comunidades para conservar la reserva, ¿no? Es impresionante cómo hasta los niños trabajan en conservar la reserva, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el libro pues tiene un componente climático. De hecho, los subtítulos son Clima, Tecnología Vegetal y Comunidades. La primera parte pues está relacionada con el clima, como lo ha comentado la doctora, la otra con la fenología, con este seguimiento, pero el comunicar esto a las comunidades para nosotros es una parte principal, ¿no? Empezando con la primera pregunta que nos hiciste, ¿por qué la geografía? Pues esta relación entre medio ambiente y las sociedades es fundamental desde el punto de vista de cualquier estudio geográfico. En el libro no solamente nos abocamos a la reserva por las reservas y los bosques por los bosques o la mariposa por la mariposa. Invito a los lectores para que se den una vuelta por el libro porque habla muy poco de lo que es la mariposa, pero sí mucho de lo que son las comunidades. La gente vive allí en sus bosques, la gente hace sus actividades diarias allí en sus bosques. Va a la escuela, va por agua al río, se baña a veces con agua de ese río, trabaja las tierras, ve sus cultivos, sus frutales, todo en ese territorio. Y desde la geografía nosotros no podemos concebir algo meramente natural si no incide ahí alguna actividad humana. Para nosotros es muy importante la colaboración con las comunidades porque son ellos, al ser los dueños de los bosques, los que llevan la bandera de la conservación. Y como he dicho, pues ha costado mucho trabajo identificar esas estrategias para que esas personas cuiden los bosques. Porque mucha gente, la gente de las comunidades dice, ¿por qué yo tendría que cuidar este bosque si viene gente que no es de aquí, ¿no? Y vienen a aprovecharse del recurso biológico que es la mariposa, pero ni son de aquí, ¿no? ¿Por qué tendría que cuidar algo? Ese pensamiento lo han ido cambiando poco a poco a través de todas las estrategias de conservación de la Comisión Nacional de las Naturalezas Protegidas, de la Semarnat, de los propios comisariados que se encargan de la adjudicación de estos conocimientos en las comunidades. Pero el otro componente es el proceso de la observación de lo que pasa en la naturaleza. Entonces, gracias al trabajo de la observación fenológica que trabajó la doctora Rocío, es identificar a las personas que pueden ayudarnos a hacer ese registro de la ciencia ciudadana de qué está pasando con los árboles. Como decía la doctora, ¿cuáles árboles están plagados? ¿Hay alguna relación o correlación con el cambio climático? ¿Por qué los cultivos no sé, la manzana, el durazno, la guayaba, ya no se dan en ese sitio? Y ellos son los principales observadores de ese registro. La observación ciudadana pues consiste en eso. Nosotros no podemos estar ahí todo el tiempo en las comunidades, pero ellos sí pueden hacer ese registro. Cuándo empieza la floración, cuándo la fructificación, cuánto están creciendo estos vegetales, cuánto están creciendo las especies forestales y qué elementos podemos conservar de ese medio ambiente. Para nosotros las comunidades, como dices ahí en las fotos, que están muy bonitas, salieron muy bonitas en el libro, ahora sí a color, ¿verdad? En el libro, sí. Aparecen los niños participando, entonces hay mucho trabajo comunitario de educación ambiental. Se les enseña a las escuelas, bueno, no nosotras, ¿verdad? Pero se les enseña a las escuelas cómo pueden implementar estrategias de ahorro de agua, ¿no? De gestión sustentable del agua, de sus recursos y cómo implementar hortalizas en su casa, por ejemplo. El trabajo que se llevó a cabo a través de las comunidades no hubiera sido posible sin el trabajo colaborativo de Alternar EAC, que es una institución que se encarga de la educación ambiental de esas personas. A través de grupos comunitarios replican el conocimiento de la sostenibilidad del medio ambiente entre sus propias comunidades. Lo muy interesante que sucede aquí es que prácticamente muchos de esos aprendizajes comunitarios se hacen a través de mujeres. Y el trabajo de las mujeres es bien importante, ¿no? Las personas que están a cargo de las casas pues son las mujeres, son las que administran el agua, las que administran los cultivos, las que administran el proceso de educación de sus propios hijos. Entonces para nosotros la comunidad pues a lo mejor debería estar en el clavo del libro, pero resulta interesante que a través de la lectura de este texto
se resalta esa importancia de la comunidad, ¿no? No, yo creo que es fundamental y mi pregunta sería si a final de todos estos años, toda esta labor de la que nos cuentas, Leticia, como de educación, de tratar de concientizar, se ha logrado que se conserve mejor el área natural de la biosfera de la mariposa monarca que otras áreas, porque yo me acuerdo que en algún momento en los 90s la tala era indiscriminada, ¿no? En la zona de la reserva. Entonces, por lo que yo entiendo en el libro hay como avances muy significativos, ¿no? Sí, así es. Sí, gracias al trabajo pues de muchas organizaciones, el convencimiento de las comunidades, el autoconvencimiento de las comunidades, el trabajo del sector gubernamental es importante, y ahí metemos nuestro granito de arena en la academia. Nosotros al hacer ciencia, hacemos ciencia para alguien, y sobre todo desde el punto de vista geográfico, no es una ciencia muy, muy aplicada. Entonces, al hacer esta ciencia para alguien, pues ponemos en el foco a esas personas que están encargadas de esa conservación. Sí, efectivamente había mucha tala, la tala clandestina, la tala hormiga. En las áreas de amortiguamiento pues se ha logrado abatir ese nivel de tala clandestina. En las áreas de amortiguamiento, las áreas que están afuera, todavía hay algún problema así, pero es una área protegida que es emblema de la conservación, no solamente en México, sino en Canadá y Estados Unidos. El vaivén, digamos, de las temperaturas, pues parece estar asociada con cuestiones de la población de la reserva de la mariposa monarca, de las colonias de la mariposa, pero al parecer nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo en México, pero en el norte, en Canadá, Estados Unidos, no tanto, ¿no? Okay. Entonces, pues es un orgullo para las comunidades el que sean receptores de esa migración, que es el fenómeno que se trata de rescatar. No la mariposa, sino el proceso migratorio, el fenómeno migratorio que hace a un animalito de ese tamaño volar tantos kilómetros de Canadá a México y luego de regreso en aras de su prevalencia de su población. Relacionado con las comunidades, yo creo que gran parte de este libro no hubiera sido posible sin ese apoyo, ¿no? Como dice la doctora, la esencia del libro y de un proyecto que hemos desarrollado durante más de 10 años, que es la Red Nacional de Fenología de México, pues es que el conocimiento está hecho por las comunidades en algo que llamamos ciencia ciudadana, donde las comunidades son quienes generan el conocimiento, pero que ese conocimiento regrese también a las comunidades para la toma de decisiones, que ese conocimiento les sea de utilidad. Entonces creo que este libro tiene gran parte de esa esencia, de ese trabajo que comenzamos hace ya muchos años, y lo que queremos es que toda esa información que se genera sirva para las comunidades, ¿no? Tal vez sí es un libro para nosotros en el aspecto académico, pero gran parte de nuestro trabajo también se ha enfocado en regresar ese conocimiento de alguna manera para que las comunidades también vean que todo ese trabajo que generaron, que se esforzaron en recopilar datos, en participar en talleres, en asistir a cursos de capacitación, que también se les retribuya un poco esa parte, y consideramos que esa retribución va en función de que la información generada les sirva para algo, ¿no? Para cualquier cosa. Si les sirve para decidir si un cultivo es mejor que otro, está perfecto, ¿no? O sea, a final de cuentas son ellos los que toman la decisión, y justo en ese preámbulo va como el siguiente comentario que quiero hacer, que en este contexto de trabajar con comunidades nunca hemos tenido la intención de decir que las cosas se tienen que hacer de cierta manera porque nosotras somos las profesoras académicas, sino que al contrario, este trabajo en conjunto con las comunidades ha sido tan bonito que es un trabajo literal en equipo, ¿no? O sea, nosotros vamos, pero también aprendemos de las propias comunidades. Hemos aprendido muchísimo desde la parte agrícola hasta la parte personal. Entonces, ese trabajo, y que todo queda plasmado en este libro después de muchos años de trabajo, es que pues las comunidades tienen un conocimiento impresionante, ¿no? Que cada vez que íbamos a campo, a talleres, a monitoreos, a lo que fuera, siempre regresábamos con un aprendizaje, y que a veces se considera que las comunidades, tal vez por su condición, pudiéramos pensar que
nosotros somos las que tenemos, o los académicos, profesores, somos los que tenemos el conocimiento de todo, y no es así. Las comunidades tienen un conocimiento impresionante, y ese conocimiento se convirtió en este caso en algunos capítulos de este libro, en donde se plasma que su propia observación es tan valiosa como para detectar incluso cuáles son los efectos del cambio climático en las plantas, ¿no? Entonces creo que es algo que vale mucho la pena rescatar, de trabajar con las comunidades y saber que tienen mucho que aportar, y que guiadas de la mano, tal vez en este caso por nosotras, se pueden hacer muchísimas cosas en pro de la conservación de sus bosques, que es lo que les interesa, en pro de la conservación de la mariposa monarca, porque en la temporada de avistamientos o de la presencia de la mariposa es su fuente de trabajo principal. Pero también, por ejemplo, en pro de los cultivos que van a seleccionar, de cómo se están relacionando con el territorio, de cuáles son los efectos que están identificando de los cambios en el clima. Entonces creo que, no sé, me gustaría enfatizar y dar muchísimas las gracias a las comunidades que participaron, porque entendemos que también la realidad de las comunidades mexicanas es muy compleja, ¿no? Tienen que estar todos los días saliendo a trabajar para obtener pues los recursos que les van a ayudar a solventar sus gastos, a sobrevivir, y se hicieron un espacio en su agenda tan apretada para poder sobrevivir día a día, para poder colaborar con nosotros, y esa apertura que nos dieron para poder trabajar en conjunto, yo creo que es algo que no vamos a tener forma de agradecer, ¿no? El que nos hayan dado parte de su tiempo que pudieran estar dedicando a otra cosa, para poder pues llegar como a un fin, en este caso pues relacionado con identificar qué está pasando con el cambio climático. Entonces pues me gustaría cerrar con eso. Nuevamente, gracias a todas las comunidades que participaron, y decirles que pues esperamos que toda la información que se generó en conjunto les ayude pues para su bienestar, para la toma de decisiones, y que pues sea aprovechada por ellas y por ellos, porque para eso fue realizada. Pero yo también me imagino que este es un trabajo que no termina, que hay que volver a regresar, no sé si en unos meses o en unos años, reajustar lo que han visto, lo que se han encontrado, cómo han cambiado otra vez las cosas o no han cambiado. Entonces, mi pregunta es, ¿el trabajo sigue de por vida? Sí, claro, o sea, ahorita yo dije, llevamos más de 10 años en esto, y no quiero decir que con eso ya acabamos, ¿no? O sea, seguimos trabajando con comunidades. Ahora, pues estamos dando como un pequeño giro a este trabajo, en donde estamos implementando también técnicas de información geográfica para obtener otro tipo de datos, pero seguimos involucrando a las comunidades ahora, por ejemplo, con la instalación de algo que llamamos cámaras fenológicas. Tal vez ya no es la gente la que va y observa directamente, pero se les capacita en cuanto a ver, aquí está tu cámara, mira, esta cámara te va a servir para monitorear tus bosques, y esa información se te va a regresar en su momento para poder decirte qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que estamos nosotras observando. Y se adueñan tanto de esa información que incluso las cámaras que hemos puesto en la reserva las ocupan para otros fines, ¿no? Por ejemplo, dicen, pues, una experiencia que tuvimos con el señor Tacho, que trabajamos en Michoacán, fue, bueno, pusimos la cámara, sé que estamos monitoreando mis bosques, porque hablan de sus bosques, pero también sirvió para que no se robaran mis aguacates de los árboles que tengo en mi parcela, ¿no? Entonces, es como encontrarle otro fin, aunque no era el fin que perseguíamos, pero fue algo muy satisfactorio, porque él veía como otra parte de utilidad en ese tipo de herramientas. Y ese monitoreo va a continuar de aquí hasta que la cámara deje de funcionar, o que las personas me digan, quita tu cámara de mi predio, ¿no? Entonces es un trabajo de muy, muy largo plazo, porque para analizar justo qué está pasando con el cambio climático en los ecosistemas necesitamos series de tiempo muy, muy largas, muy extensas. Entonces sí, es un trabajo que no termina, va empezando, de hecho. Creo que 10 años es todavía poco tiempo, y esperamos seguir por este camino por muchos años más. Pues yo quisiera agradecer sobre todo a las comunidades que estuvieron muy de cerca trabajando con nosotros. Los escenarios de cambio climático son eso, ¿verdad? Una aproximación a cómo se vería el futuro en cuanto a las temperaturas, a la lluvia en esos sistemas, que son los capítulos que vienen ahí en el libro. Pero otra parte importante, mencionar que estos escenarios van cambiando a medida que van aumentando o modificándose las técnicas de medición, la física de la meteorología.
se va avanzando en este conocimiento. Entonces, lo que pensábamos que eran los escenarios de cambio climático en los 90s o que eran los escenarios de los 2000s, ya no son. De hecho, rebasamos esos modelos, rebasamos esas tendencias de la temperatura. Parte de los trabajos que tenemos aquí pues están escenarios al año 2035, que está a la vuelta de la esquina. Lo que vamos a ver en el futuro es que esos escenarios se cumplirán y a lo mejor pueden ser peores. La mala noticia es esa, ¿no? Y la buena noticia es que el trabajo con las comunidades pues queda allí. Se implementan, digamos, estrategias de conocimiento que van a dar a las comunidades pie para seguir monitoreando qué pasa con los cultivos, etc. Y ahora sí llevar acciones. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a este cambio en el clima? O cambiamos cultivos, cambiamos de parcela, ¿qué estamos haciendo? Entonces, la comunidad que vimos hace 10 años, y apenas hace 10 años, es muy diferente a la que si ahora vamos a campo, es bien diferente. Las dinámicas de migración, las dinámicas de la generación de procesos que empobrecen a las poblaciones son muy cambiantes y hay que trabajar con eso también. Las realidades de las personas son cada vez más difíciles y por tanto entonces tenemos que adaptar entonces nuevos conocimientos para que desde el punto de vista de la economía local se generen estrategias para esto, ¿no? Para que la gente viva, no sobreviva, sino que viva. Algo que nos comentaron las personas allá es que nos decían, bueno, el gobierno viene y nos da como ciertos implementos para que mejoremos nuestros cultivos, ¿no? Pero estamos viendo que no funciona, ¿no? Entonces yo les decía, pues no hagan eso que dice el gobierno, ustedes saben más que lo que viene a decir el gobierno. Y fue cuando ellos como que se dieron cuenta que por primera vez podían aplicar técnicas que ellos ya conocían, ¿no? De conservación del agua, de manejo de plagas, etcétera, que de tiempos ancestrales ya venían conociendo. Y nos estaban diciendo también las personas que esto que decían los abuelos, ¿no? Que si veías el cielo aborregado, que si veías el cielo raso, te daba ciertos indicadores, ya no estaba funcionando. Y yo les decía, pues sí, ya no hay funcionamiento de esto porque el clima prácticamente está cambiando continuamente. Entonces, se nos antoja como volver a hacer otra revisión, a ver qué tanto de esto está permeando en las comunidades y qué se ha hecho para esta adaptación de los cultivos. Eso podría ser. El trabajo que se lleva a cabo con las cámaras fenológicas, pues todavía sigue más. Actualmente la percepción remota, los datos satelitales ya cada vez son de más resolución. Podemos ver a nivel de metros, ¿no? De metros, estamos de centímetros, y eso no podíamos hacerlo antes, ¿no? O sea, hace 10 años eso no se podía hacer. Entonces la ciencia está avanzando tan rápido, la técnica, que tenemos que ir atrás de eso. Yo quisiera agradecer sobre todo también a los autores, son 16 autores en este libro, que pues tuvieron la paciencia, las ganas de contribuir con sus capítulos y de trabajar arduamente en la edición, el trabajo de revisión por pares, y a quienes los revisores anónimos, que no sabemos quiénes son anónimos, que revisaron el texto, que nos apoyaron a modificar y a enriquecer todo el proceso, y sobre todo a la librería, la editorial, que nos ayudaron en este proceso, en este camino, que se dice fácil, pero sí fueron bastantes años de trabajo, y sobre todo convencer a nuestros colaboradores, ¿no? que el libro sale. Y pues muchas gracias. Yo quiero recomendarles el libro Reserva de la Biosfera, Mariposa Monarca, Clima, Fenología Vegetal y Conservación, que coordinaron Leticia Gómez y Erika Rocío Reyes, porque es una buena forma de darnos cuenta cómo evolucionó en 30 años una reserva que en un principio parecía tal vez un capricho nada más ecológico de vamos a cuidar a la mariposa, pero como ustedes nos lo acaban de explicar, hay toda una serie de factores alrededor, y muy especialmente las comunidades, que eran las que tenían que hacerse responsables de la reserva, pero además entender que esta reserva también es para su beneficio, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo el libro. Leticia, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
No tengo redes sociales, pero mi correo es leticiagomez@filos.unam.mx. Me encuentran en la Facultad de Filosofía y Letras. Rocío, ¿a ti dónde te encuentran? Igual soy profesora del Colegio de Geografía. También en redes sociales no tenemos como una red social personal, pero tenemos el Facebook del proyecto que hemos también coordinado, que está como Calor Extremo en la Ciudad de México. Entonces en Facebook ahí también, aparte de cuestiones relacionadas con el proyecto de áreas de islas de calor urbana, estamos poniendo también muchos eventos relacionados con la parte de fenología, de la mariposa monarca. Entonces esa sería como la red social que tenemos actualmente y está muy activa, pero ya de manera personal, correo electrónico ericareyes@filos.unam.mx. Yo soy Armando Enríquez, a mí sí me encuentran en redes sociales todavía, en Twitter, porque me voy a seguir negando a decirle ex, como @cernícalo. Les recuerdo también que está Artefacto de Letras. Artefacto de Letras es Transmedia de Bonilla, distribución y edición, dedicado a la promoción de libros, y ahorita voy a platicar con Leticia y con Rocío para que se vuelvan colaboradoras, pero no le van a decir a nadie. Y les recuerdo que además de estas charlas con los autores de Bonilla Artigas Editores, tengo un podcast que pueden escuchar en Spotify que se llama Una charla como cualquiera. Yo los espero la próxima vez aquí en la librería Bonilla con una nueva charla con los autores de Bonilla Artigas Editores. Muchas gracias como siempre a Yaroslava Cebes por producir estos videos y nos vemos la próxima vez aquí en la librería Bonilla. Muchas gracias. Leticia, Rocío, muchas gracias. Gracias.